Junta de la Paz. Así denomina el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a esta iniciativa a la que ha invitado ya algunos países y lo seguirán haciendo. Encabeza esta junta el ex primer ministro británico Tony Blair junto a Marco Rubio del Departamento de Estado. Y Paraguay recibió la invitación el sábado, en medio de la firma de este acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Confirmaban Javier Milei, presidente de Argentina, y Santiago Peña, presidente de Paraguay, que habían recibido esta invitación para ser parte. Ya Mariela Fretes nos va a contar las repercusiones que hay en el Congreso acerca de esto. Mariela, te escuchamos. Bueno, en primer lugar, lo que señalan desde la oposición es que la política exterior de Santiago Peña siempre estuvo enfocado a intereses foráneos y no a los intereses del pueblo ni en base a la necesidad de los paraguayos. Lo que más les preocupa no es que vaya a integrar esta Junta por la Paz Santiago Peña, porque bien lo pueden hacer, dice. Lo que les preocupa es la posibilidad de que, o con el fin de ocupar como miembro permanente el puesto en esta junta, en realidad sí se anime a pagar esos $1.000 millones que podría significar un millonario gasto para el Estado paraguayo. Lo que advierten algunos legisladores es que esto sería un despropósito total, incluso lo califican como una locura y que podría ser causal de juicio político si es que Santiago Peña se anima a hacer semejante despilfarro. Consideran que en Paraguay hay necesidades mucho más urgentes como para pagar esta cifra, si es que se le ocurre al gobierno principalmente. Por ejemplo, señalan que bien se puede financiar medicamentos oncológicos por 3 años en Paraguay. Se puede mejorar el sistema de transporte público, se puede crear mayores viviendas sociales. Son muchas las cosas que se pueden hacer en Paraguay con esa cifra, es lo que señalan legisladores de la oposición y también la disidencia colorada. Pero escuchen ustedes la postura. Sería un despropósito, sería una traición para la gente que más necesita de erogar $1.000 millones para complacer el capricho de un autoritario que juega a ser emperador. Con esa plata nosotros daríamos solución prácticamente a 3 años de la falta de medicamentos oncológicos. La solución para el cáncer hoy se llama $300 millones. Con $1.000 millones vos tendrías prácticamente 3 años solucionado el problema del cáncer del Paraguay. Con esa cantidad de plata solucionaríamos el problema del transporte público del área metropolitana. O sea, prácticamente de dar este paso el presidente Peña sería fácil de hacerle un juicio político, pues la ciudadanía se va a revelar. Es el alineamiento nuevamente de nuestro país a la política exterior y a las directrices emanadas de los Estados Unidos, ¿verdad?, del presidente Trump. Ahora, escuché de que pertenecer de manera permanente a este consejo representaba una erogación multimillonaria, ¿verdad? Y no sé si escuché bien, no escuché mal, algunos referentes del gobierno decían de que estaban analizando esa posibilidad. Tan solo analizar la posibilidad de ser parte de un consejo burocrático que va a ir a ser observador en la franja de Gaza sobre lo que se decía políticamente ahí y pagar $1.000 millones. Es una locura, es una locura. Estamos hablando 3 veces el presupuesto de medicamentos del Ministerio de Salud. Estamos hablando la posibilidad de construcción de 20 hospitales de referencia como el que se construyó en Itapúa. Estamos hablando de cuántas viviendas sociales representa eso, etcétera, etcétera. O sea, un país como el nuestro de ningún... No, eso es juicio político y tiene que ser linchado en una plaza pública, Santiago Peña. Y lo que decían también desde la oposición es que el presidente de la República, Santiago Peña, ante Estados Unidos juega de genuflexo principalmente para garantizar impunidad a sus amigos, entre ellos Horacio Cartes. Por eso se alinea a la política exterior de Estados Unidos, decían. Queremos consultarle a un oficialista, el senador Natalicio Chase, líder también del bloque cartista en el Senado. ¿Cómo ve esta posibilidad? ¿El gobierno va a integrar? Bueno, Santiago Peña va a ser parte de esta Junta por la Paz en Gaza. Para ustedes, ¿esto es un logro? ¿Qué significa realmente? No, claro que es un logro.
es un reconocimiento y una confianza que demuestra el momento que está pasando la relación bilateral de Paraguay con Estados Unidos. Y bueno, yo creo que el canciller ya aclaró lo que se refería al tema del aporte, del pago que se requería para ser miembro permanente de esta asociación, pero yo veo con buenos ojos esta asociación y creo que le posiciona a Paraguay como un aliado estratégico de Estados Unidos a nivel internacional. ¿Esto es producto de cómo Paraguay se alineó a la política exterior de Estados Unidos? ¿Es fruto de su sometimiento o es fruto de esas conversaciones que tienen constantemente con el gobierno estadounidense? ¿Cómo lo ve usted? Yo no creo que haya un alineamiento, sino más bien coincidimos en muchos aspectos en la interpretación de la política internacional, como la defensa de la democracia y los derechos humanos, que es lo que últimamente ha juntado la opinión de Estados Unidos en el caso de Venezuela, por ejemplo, y Paraguay. Entonces, alineamiento es una palabra un poco especial, pero todos los países que tienen más o menos una misma línea de pensamiento podrían caber dentro de esa descripción, ¿verdad? ¿Usted cree que Santiago Peña, y como gobierno también, que hace siempre figurar al Paraguay en posturas a favor de Estados Unidos, está del lado correcto de la historia actualmente? Siempre que se defienda la democracia, yo creo que estamos del lado correcto de la historia. Y Santiago Peña ha tenido una excelente gestión internacional que posiciona hoy a Paraguay a nivel internacional. En cualquier país del mundo se habla del momento económico que vive Paraguay y las oportunidades que hay en Paraguay. Ojalá que eso se transfiera en corto tiempo en grandes inversiones dentro de nuestro país. ¿Tampoco estaría a favor de que se evalúe, por ejemplo, pagar $1.000 millones para ser miembro permanente, senador? Nunca va a existir ese compromiso de $1.000 millones por el presidente solamente. Si así fuese, eso debe ser autorizado por el Parlamento, no puede ser una decisión personal del presidente. Entonces, cuando venga, si es que existe esa posibilidad, vamos a analizarla aquí, pero por el momento no hay por qué analizarla. ¿Tendrían prudencia, creen, desde el gobierno para no gastar, hacer ese despilfarro? Más que despilfarro, en el caso de que estudiemos ese caso, es el ministro de Economía el que tiene posibles para enfrentar un convenio de ese tipo, pero por el momento no hay que hablar de eso. Gracias, senador. Gracias a ustedes. Natalicio Chase, senador cartista, dando también su postura precisamente sobre esto último que se ha dado a conocer estos últimos días. Mariela, ya desde el Ejecutivo confirman que este dinero del que se ha hablado, $1.000 millones para ser parte de esta Junta, tiene que ver con una membresía permanente, no así con esta primera invitación que se hace. Eso lo explicaba hoy el canciller Rubén Ramírez Lescano y Edgardo Romero ya nos da más detalles sobre esto. Edgardo. Es así, Sara. De hecho, el canciller nacional Rubén Ramírez Lescano confirmaba que en las próximas horas se estaría dando una respuesta al presidente Donald Trump de la participación, en este caso de Santiago Peña. Es el deseo del presidente participar en esta instancia, por lo menos en estos 3 años, en donde se van a profundizar la cuestión de la franja de Gaza y tratar de solucionar esa cuestión. Por lo menos lo que decía el canciller nacional, en estos primeros 3 años se va a profundizar esa cuestión. Y luego sí, a consideración de los integrantes de esta Junta de Paz, se estaría confirmando o no a los miembros. De hecho, ese desembolso para la membresía de $1.000 millones que se establece dentro de este documento, Paraguay no está en condiciones de alcanzar. De hecho, eso también respondía el canciller nacional, mencionando que por lo menos como país no estamos en condiciones de asumir ese costo, pero que se le hace la invitación al país por algunas características. En primer término, porque no hay un conflicto bélico donde esté involucrado el Paraguay a nivel mundial inclusive, y dentro de esa instancia también la gestión que se hizo en materia diplomática con Santiago Peña a la cabeza. 2 elementos que mencionó el canciller nacional que pesaron para que el presidente de los Estados Unidos invite a Paraguay a formar parte de esta instancia mundial. No tiene muchos detalles el canciller hasta el momento. El primer paso fue la invitación, decía, ahora viene la confirmación de la intención de Paraguay de formar parte de esta junta y posteriormente se estaría dando algunos detalles más. Por ejemplo, cuántos
estarían formando parte de esta instancia. Solamente a nivel regional conocemos el caso de la Argentina, pero habría que ver si hay otros integrantes, decía también el canciller, y también ver cuál es el itinerario a seguir. Esto también aclaró el canciller, no requerirá de un paso, en nuestro caso como país, por una confirmación por parte del Congreso Nacional. Es simplemente el Ejecutivo que tendrá que dar su ok y formaría ya parte de esta instancia internacional. Pero en principio, en las próximas horas, Santiago Peña estaría confirmándole a Donald Trump que va a participar de esta instancia, puntualizando que en nuestros próximos 3 años se estarían enfocando, por lo menos esta junta, en solucionar el conflicto de la Franja de Gaza y evidentemente como país no estamos en condiciones de asumir ese oneroso costo de $1.000 millones. Por lo menos lo que decía el canciller nacional Rubén Ramírez en esta nota, precisamente confirmando estos detalles. El aporte que señalaron hoy día varios medios de comunicación está equivocado. Desde el punto de vista que el artículo 2.2 de la responsabilidad de los Estados partes está vinculado con que los países miembros que suscriban este instrumento podrán estar por un plazo máximo de 3 años, sujeto a la renovación por parte del presidente de esta junta. En el caso de los países que hagan un aporte durante este año de $1.000 millones, no se aplicará ese proceso de renovación y serán miembros permanentes de este acuerdo. El presidente Santiago Peña, como economista, y los miembros de su gabinete somos sumamente responsables para asumir compromisos. Paraguay no tiene condiciones. Paraguay es invitado por el liderazgo que tiene el presidente Santiago Peña en la construcción de diálogo. Paraguay es invitado porque es un país que siempre se ha basado en su política internacional en valores y principios altamente reconocidos. La libertad, el Estado de Derecho, los derechos humanos, la democracia. Y en ese contexto, al ser Paraguay un país que no constituye una amenaza desde el punto de vista bélico, tiene una actuación preponderante. Ya estamos trabajando en la respuesta de confirmación de la participación de Paraguay y en las próximas horas vamos a tener todos los detalles del acto de firma de este importante instrumento por la paz.